Érase una noche de sábado. Johnny acaba de llegar a casa después de un arduo día de trabajo. Su esposa y su hija lo esperan en casa para preparar su cena favorita, espagueti. Todo marchaba aparentemente bien. De repente, Johnny empieza a sentirse algo extraño. Now he's been wanting to put garlic chives in everything. Well, not everything. Dad, the side of your face is drooping. Mom? It's probably nothing. Dad, are you okay? You're slurring. Why are you slurring? Raise your arms up in the air for me. Dad, are you okay? Gracie, call 911. I just Honey? Oh, Dad! I'm Tim! gonna need an ambulance to 7th floor Tim! Avenue. Tim, look at I me, don't know what Gracie. the mom- Tell them to hurry. Tim, Look at me. Look at me, Tim. Mom, what do I Dad, tell I don't know. I think he's having a stroke. I think my dad is having a stroke. Tim, what's going on, baby? My husband. He. I think he's cold. Are you cold, honey? Are you cold? Okay. Gracie. See, Gracie's gonna come, sweetheart. We're just gonna go. We're just gonna go in the ambulance right now. We're gonna go to the hospital. Okay? Okay. Huh? I'm right here. I'm right here. Gracie, meet us there. I'm right here. I'm right here. Okay. Okay, here we go. You just stay right here. You just stay and breathe. Huh? Just breathe. Tim? Tim? Dad? Dad? How you feeling? El estudiante, Ramiro Murphy, lo recibe en la sala de urgencias. Es su primer día como practicante en el hospital. Con los signos que relata la esposa de Johnny, empieza a hacerse muchas preguntas. ¿Por dónde debo iniciar el examen físico? ¿Qué especialidad necesita mi paciente? Al hacer la entrevista al paciente, Ramiro se percata de que algo sucede en su cerebro, pues Johnny no está hablando correctamente y medio lado de su cara parece estar paralizado, pero aún no sabe bien de qué se trata. En medio de su análisis, recuerda las clases de anatomía del sistema nervioso con sus docentes Alejandra y Evelyn. El elemento funcional de la corteza cerebral es una fina capa de neuronas que cubre la superficie de todas las circunvoluciones del cerebro. Esta capa solo tiene un grosor de 2 a 5 milímetros y el área total que ocupa mide más o menos la cuarta parte de un metro cuadrado. Se ha estimado que la corteza cerebral contiene más de 80.000 millones de neuronas. La corteza del cerebro comprende dos tipos, la alocorteza y la isocorteza. La alocorteza se encuentra de manera predominante en la corteza del sistema límbico y contiene menos capas que la isocorteza, 3 en la mayoría de las regiones. La isocorteza se encuentra de forma más común en la parte de la corteza del hemisferio y contiene 6 capas. La mesocorteza forma la transición entre la alocorteza y la isocorteza. Contiene 3 a 6 capas y se encuentra en áreas tales como la circunvolución del cíngulo y la ínsula. El sistema de clasificación más comúnmente utilizado es el de Brodmann, que se basa en la citoarquitectura y que utiliza números para designar las áreas individuales de la corteza que Brodmann creía se diferenciaban de otras. En esta imagen podemos ver las áreas funcionales de la corteza cerebral humana. Allí podemos ver diferentes funciones como la del lenguaje, la elaboración del pensamiento, las habilidades manuales, la visión bilateral, que se ubican en diferentes regiones del cerebro. Y en este gráfico podemos ver un mapa de las áreas funcionales específicas en la corteza cerebral. Allí podemos encontrar el área de Broca, el área de Wernicke, el área límbica de asociación y podemos encontrar diferentes funciones. El área de Wernicke es importante para la comprensión del lenguaje. Es una de las regiones más importantes de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores, porque en su mayoría están basadas en la región anterolateral del lóbulo occipital. Hay un área visual de asociación que suministra la información visual transportada por las palabras leídas en un libro hasta el área de Wernicke.
la región para la comprensión del lenguaje. Esta zona se llama área de la circunvolución angular y es necesaria para extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista. En su ausencia, cualquier persona aún puede conservar una excelente capacidad de comprensión lingüística a través del oído, pero no a través de la lectura. La lesión en la circunvolución angular puede producir agrafia, la incapacidad de escribir, con alexia, la imposibilidad para leer, un trastorno en el cual la persona no es capaz de leer, escribir ni deletrear palabras. También encontramos el área de Broca. El área de Broca proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabra. Es aquí donde se ponen en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de palabras o incluso de frases cortas. Esta área también funciona íntimamente vinculada al centro para la comprensión del lenguaje de Wernicke en la corteza de asociación temporal. Un descubrimiento especialmente interesante es el siguiente. Cuando una persona ya ha aprendido un idioma y a continuación aprende otro nuevo, el área cerebral donde se guarda este último queda un poco apartada del área dedicada a almacenar el primero. En cambio, si los dos idiomas se aprenden a la vez, se depositan juntos en la misma área del cerebro. En esta figura podemos ver los lóbulos cerebrales. En color azul el lóbulo temporal, en color naranja el lóbulo frontal, en color morado el lóbulo parietal y en color verde el lóbulo occipital. Esta es una vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo. Aquí se muestran los giros y cisuras principales que dividen los lóbulos. Ahí se encuentra la cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la perpendicular externa. El lóbulo frontal incluye a la corteza motora primaria, a la corteza premotora, el campo visual frontal y el área de Broca. La corteza motora primaria se encarga de esa activación muscular voluntaria, la corteza premotora de los movimientos oculares y el área de Broca a aquellos aspectos relacionados con la parte motora del habla. Asimismo, se encuentran las áreas frontales de asociación. Son responsables de la creatividad, la conducta socialmente apropiada, la iniciativa, el juicio, el razonamiento abstracto y la corteza prefrontal, que incluye la corteza asociativa de orden superior. El lóbulo parietal se encuentra la corteza sensorial primaria. Esta tiene una función somatosensorial. Allí se encuentran las áreas 3, 1 y 2. Son las áreas sensoriales primarias, que se representan en términos somatotípicos, de nuevo en forma de homúnculo. En el giro por central, esta área recibe entradas somatosensoriales de los núcleos ventral posterolateral y ventral posteromedial del tálamo. Las áreas restantes son asociativas, sensoriales o multimodales. En el lóbulo occipital se encuentra la corteza visual primaria y la corteza de asociación visual. Ellas se encargan del procesamiento de los estímulos visuales. En este lóbulo se encuentran las áreas 18 y 19. Son áreas de asociación visual dentro del lóbulo occipital. Existen mapas visuales dentro de los lóbulos temporal y parietal. Cada uno de estos mapas representa la totalidad del mundo visual, pero extrae información acerca de un aspecto particular del mismo, formas, colores, movimientos de las señales visuales entrantes. En el lóbulo temporal se encuentran la corteza auditiva primaria, la corteza de asociación auditiva y el área de Wernicke. Estas áreas se encargan del procesamiento de estímulos auditivos, así como el área de Wernicke para la comprensión del lenguaje. El diencéfalo está conformado por diferentes estructuras del cerebro. Entre ellas se encuentra el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el metatálamo, subtálamo y la hipófisis. A continuación empezaremos a ver el tálamo. El tálamo se encuentra ubicado en el centro del diencéfalo. Se conforma por dos estructuras exactamente simétricas que son denominadas los tálamos. Estos tálamos se encuentran formados por sustancia gris y divididos por un canal de sustancia blanca que se denomina lámina medular interna. La función principal del tálamo es permitir el paso de información de todas las vías sensitivas, a excepción de la olfatoria, por este canal para llevarlos a su destino final. Puede relacionarse como un aeropuerto cuando se realiza alguna escala. El tálamo procesa, integra y envía la información que llega de todas las vías sensitivas.
Dentro de las otras funciones del tálamo encontramos la integración de la actividad visceral, el control de la conducta innata, es responsable del estado de alerta e influye en algunos de los estados de ánimo. Funciones que realiza conjunto a otras estructuras del cerebro debido a la responsabilidad de las mismas. Las estructuras subcorticales están representadas por el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. El nombre hipocampo, que también significa caballito de mar, refleja la figura de esta estructura en un corte coronal, como podemos ver en la imagen. Es necesario para los procesos de fijación de memoria. Recibe y envía proyecciones a la corteza asociativa, donde se forman los depósitos de la memoria. También recibe la información a través de la corteza entorrinal. El hipocampo está relacionado con las siguientes funciones: consolidar los aprendizajes, regular la navegación espacial, almacenar los recuerdos, coordinar la percepción visual con los recuerdos, gestionar la memoria declarativa y vincular los recuerdos con las emociones. Ahora hablaremos del cerebelo. El cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Algún tipo de embolia que afecte el cerebelo puede causar mareo, náuseas y problemas de equilibrio y coordinación. Una porción de línea media, el vermis, divide los dos lóbulos laterales o hemisferios cerebelosos. El cerebelo consiste en corteza cerebelosa y sustancia blanca cerebelosa. Dentro de las principales funciones del cerebelo se encuentran tres. La primera es coordinar los movimientos voluntarios especializados al influir sobre la actividad muscular. La segunda es controlar el equilibrio y el tono muscular a través de conexiones con el sistema vestibular y la médula espinal y sus neuronas motoras alfa. Y la tercera es que dentro de la corteza del cerebelo existe una organización somatotópica de las partes del cuerpo. Esta función es muy importante para el movimiento. Además, el cerebelo recibe información colateral de los sistemas sensorial y sensorial especial. Como podría predecirse, según los homúnculos cerebelosos, el vermis tiende a controlar la coordinación y tono muscular del tronco, en tanto que cada hemisferio del cerebelo controla la coordinación y tono muscular en el mismo lado del cuerpo. En la figura de la diapositiva podemos ver los homúnculos cerebelosos. Los estímulos proprioceptivos y táctiles se proyectan como se muestra en el homúnculo superior, que está invertido, y el homúnculo inferior, que está dividido. El área con franjas representa la región donde se observan las respuestas evocadas a los estímulos auditivos y visuales. La amígdala se localiza en el lóbulo temporal. Se conoce como el núcleo que regula la función del organismo y participa de manera prioritaria en el control hormonal. La amígdala tiene como función principal la organización emocional, además de la relación emoción-conducta para cada uno de los individuos. Sin embargo, hay otras funciones de la amígdala que son importantes para la función del individuo, como por ejemplo es el sistema modulador de la memoria, con una carga emocional. Se carga de la inhibición de la conducta, controla y reacciona en estos momentos de lucha y huida. Los ganglios basales también hacen parte de las estructuras subcorticales. Sus funciones es iniciar los movimientos musculares, planear y organizar los cambios de postura de un individuo, controlar los movimientos voluntarios y regular los movimientos involuntarios o de reacción a los estados de alerta. Gracias a los conocimientos que Ramiro tenía sobre el sistema nervioso central, el doctor logró determinar que Johnny había sufrido un accidente cerebrovascular de tipo isquémico en el hemisferio cerebral derecho, en la región frontotemporal derecha, territorio de la arteria cerebral media. Su familia supo reconocer y actuar a tiempo con estos síntomas, y este es el desenlace de nuestra historia. Feeling? I'm fine. Well, you've had a stroke. But because you got here quickly, you're looking at a full recovery.